¿Qué tal? Saludos, buenas noches de nuevo. Esto es Ágora. Hoy, por cierto, último programa de la temporada. Si miramos atrás, nos encontramos con numerosas tertulias de análisis, de reflexión y numerosos invitados que han pasado a lo largo de estos días intensos. Hoy hemos querido cerrar Ágora de una manera especial, el último programa de la temporada, con la presencia en nuestros estudios de la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Recuerdo contenta de estar aquí. La última vez que le hicimos la entrevista, ni siquiera todavía era vicepresidenta del Gobierno. Y recuerdo entonces que hablábamos mucho de el quién, si primero el qué, el cómo. Ha pasado ya un año, parece mentira. Muy deprisa, me imagino. Sí, ha pasado muy deprisa y me acuerdo de aquel momento donde hablábamos del qué, del cómo, del quién y poco después cerramos el qué, que era el contenido de ese pacto de gobierno, el pacto del Botani, que lo firmamos en ese precioso jardín botánico de Valencia y ya ha pasado un año del nuevo gobierno, mucho trabajo, muy intenso, pero también muy contenta. Bueno, pues del qué, del quién y cómo a cómo ha sido ese año. Esta noche nuestra invitada especial, Mónica Oltra. En las pasadas elecciones municipales y autonómicas, Compromís triplicaba sus resultados, obteniendo 19 diputados, afianzándose como la tercera fuerza de la Comunidad Valenciana. Con los resultados, Mónica Oltra manifestó desde el primer momento su intención de convertirse en la presidenta de la Generalitat. Finalmente, el pacto entre PSOE, Compromís y Podemos permite la formación de un gobierno de izquierdas con Ximo Puig como presidente y Mónica Oltra como vicepresidenta. Además, asume los cargos de portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ha pasado un año desde que asumiera sus responsabilidades políticas en el nuevo gobierno de la Generalitat. Un cambio importante. Mónica Oltra marcó una época en su etapa en la oposición. Todo el mundo recuerda sus intervenciones en Les Corts y su discurso guerrero contra el Partido Popular. Los analistas políticos la definen como una mujer con carácter, especie de superheroína y animal político que nunca pasa desapercibida. Sin embargo, detrás de esa imagen pública hay una Mónica Oltra que disfruta con el cine y la literatura y que se deleita escuchando a Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez. Ahora lleva un año al frente del gobierno valenciano. Mónica Oltra asegura que han pasado de la ocurrencia a la estrategia. La prioridad en este año, dice, ha sido limpiar y poner orden en una manera de gestionar caótica. Esta noche, en Ágora, tras cumplirse un año en la Generalitat Valenciana, recibimos a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. 366 días de cambio, satisfacción, pero lo reconocía sin grandes triunfalismos. ¿Este es el titular? Este es el titular. Satisfacción porque hemos trabajado muchísimo, hemos mejorado mucho. Me ha gustado el resumen que se ha hecho, esto de pasar de la ocurrencia a la estrategia, a una política que además pone en el centro a las personas. Hemos tomado medidas que han mejorado la vida de la gente. Hoy hay mucha gente, sobre todo las personas más vulnerables, que viven mejor que hace un año, y ahora pues, entraremos en ese tema. Y falta de triunfalismo, porque en una situación de emergencia como estamos viviendo, con una infrafinanciación que tiene esta comunidad, que está ahogada por el Gobierno de España, donde los valencianos somos la única comunidad pobre que paga como si fuera rica, esto es una anomalía, no le pasa a nadie más, con todas estas circunstancias y una situación de unos niveles de pobreza, de paro, por encima de la media, obviamente no podemos ser triunfalistas, pero sí que en la medida en lo que hemos hecho en este año, todo lo que se podía hacer para mejorar, pues yo creo que tenemos que estar satisfechos. ¿Es difícil gobernar? Es difícil gobernar y más en estas circunstancias. La situación que decía. Efectivamente, porque primero, nosotros entramos a gobernar y yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico. Es como si alguien tiene que construir una casa y le dan un solar. Bien, pues ya empieza a hacer los cimientos, empieza a construir el encofrado, los pilares, etc. Ahora nosotros entramos y hay una ruina. Entonces, es más complicado. Es mucho más complicado, porque tenemos que sacar los escombros, pero a la vez tenemos que sostener un sitio habitable mientras
rehacemos el edificio entero. Entonces ahora además estamos justo en ese momento crítico, ¿no? En el que tenemos que sacar lo viejo y construir lo nuevo sin que se caiga lo que queda. Y sin mucho dinero, que entraremos también ahora en esta parte. Y sin mucho dinero. ¿Ha funcionado la administración mestiza? Porque había mucho miedo en esto, porque quizás por el desconocimiento. Veníamos de mayorías absolutas aquí en la Comunidad Valenciana durante muchos años y desconocíamos cómo iba a funcionar dos partidos, PSOE y Compromís, con Podemos también vigilando. Hablaremos también de ese futuro de este partido. ¿Ha funcionado el mestizaje? Ha funcionado el mestizaje. Es más, y en esto el presidente y yo coincidimos muchísimo, nos gusta este modelo de gobierno. Un gobierno monocolor, un gobierno basado en la mayoría absoluta, al final tiende, primero, al abuso de poder, porque tiende a anular al Parlamento, porque hay mayoría absoluta y entonces se pasa al rodillo, y tiende al final a la vagancia intelectual, es decir, se acomoda. De esta manera hay diferentes maneras de pensar, tres partidos que apoyan al gobierno, efectivamente, el PSOE, Compromís y Podemos, y dos partidos dentro del gobierno. Es más inteligencia colectiva al servicio de un solo proyecto. Y sabiendo que estamos en un proyecto, en un gobierno, y el mestizaje que ha permitido que todas las consellerías, digamos, estén entrelazadas y que no haya una consellería exclusiva de Compromís y otra del PSOE. Exactamente. Han habido encuentros y desencuentros también, lógicamente. Esto pasa en las mejores familias, ¿no? Hombre, y pasaba. En el anterior gobierno del Partido Popular había consejeros que no se hablaban entre ellos. Y muchas veces se repartían las competencias de las consellerías no en función de un esquema lógico, sino en función de quién se hablaba con quién. En este gobierno esto no pasa. ¿Que ha habido diversidad de opiniones a veces? Sí, que ha habido también desencuentros, también, pero también los tenemos en la familia, ¿no? Y no los dejamos de querer por eso, ¿no? Y ahora Podemos dice: ya estamos preparados para entrar en el gobierno. Una frase que a priori choca. ¿Qué dice Mónica Oltra, vicepresidenta, al respecto? Bueno, yo ya cuando me preguntan sobre esto digo que bien, si están preparados bien. Algunos tuvimos que estarlo hace un año, ¿no? Porque no había más remedio, porque hay que estar preparado y hay que asumir la responsabilidad. Y claro que da vértigo, a mí todavía me da vértigo, porque tenemos mucha responsabilidad. Pero había que ser valientes y había que coger el toro por los cuernos y decir, esta comunidad hay que sacarla adelante. Nos hemos encontrado una comunidad saqueada, arruinada por la corrupción, también por el ahogo financiero del Gobierno de España y por una mala fama, una hipoteca, hipoteca reputacional, donde uno iba por ahí a otras comunidades autónomas y se burlaban, ¿no?, de la corrupción que hay aquí, o ponías cualquier telediario de cualquier televisión abríamos siempre con temas de corrupción. Y entonces que a los valencianos se nos identifique con corrupción a mí me da mucho coraje, porque los valencianos somos gente trabajadora, honrada, humilde, que sacamos a nuestras familias adelante. Esto lo decía porque había que ser valiente, y Podemos ahora parece que ya está preparado. Bien. ¿Se recibe entonces bien que Podemos pida ahora gobernar? Porque pedirá sillón, pedirá consellerías. ¿Cómo se articula esto? ¿Hay diálogo en esto? ¿Se sabe qué va a pasar? Bueno, esto es algo que tiene que decidir Podemos. Quiero decir, cuando nosotros estábamos, la última vez que vine, que justo estábamos negociando el contenido, porque yo siempre dije primero el qué y luego el quién. Primero tenemos que saber qué queremos hacer, y luego las personas que tienen que llevar a cabo esto. Bueno, suponíamos que los tres que habíamos pactado el contenido, que habíamos pactado el qué, íbamos a estar juntos en el gobierno. Podemos en aquel momento decide que no quiere entrar al gobierno. Me parece legítimo, me parece bien. No tengo nada respetable, no tengo nada que decir. ¿Que ahora Podemos quiere entrar al gobierno? Que lo plantee. Tenemos una comisión que hace el seguimiento del pacto y ese es el lugar donde habrá que verlo y analizarlo. Habrá que verlo, analizarlo y dialogarlo. A fecha de hoy no se ha tomado ninguna decisión al respecto. No, ni tampoco ha habido una petición. Por lo menos, por lo que a mí me respecta, más allá de lo que los medios de comunicación publican, directamente no ha habido una petición. Por tanto, yo soy muy respetuosa con los procesos internos de los partidos. Y entonces, cuando Podemos se vea en las condiciones de pedir la entrada del gobierno, estoy segura que se analizará y no habrá ningún problema. Medidas importantes, sin duda alguna, nos daría para muchos programas, pero quizás la que más calado ha tenido esa supresión del copago farmacéutico, un día importante en el que la vicepresidenta lo anuncia, la política de refugiados que hemos seguido también muy de cerca y esa rehabilitación de la memoria de las víctimas del metro. ¿Son las tres medidas con las que más orgullosa se siente la vicepresidenta?
De estas tres me siento, bueno, mira, se me han puesto los pelos de punta y todos, me siento muy orgullosa de estas tres medidas, ¿no? Empezamos, de hecho, con la reparación de las víctimas del metro. El primer pleno de las Cortes Valencianas fue para reabrir la comisión de investigación, que ahora ha concluido sus trabajos. Por fin, 10 años después del accidente, el 3 de julio pasado, se cambió el nombre a la estación, vuelve a ser la Estación de Jesús, porque no se puede borrar la memoria cambiando el nombre de una estación. Allí murieron 43 personas, resultaron heridas 47 personas, y encima se cometió la traición de querer borrar la historia y borrar el sufrimiento de las víctimas. Claro que me siento orgulloso, porque esto no solo repara a las víctimas, nos repara a todos como sociedad, porque una sociedad que olvida a sus víctimas no es una sociedad sana. El copago farmacéutico, 1 millón de personas que están afectadas por un copago que introdujo Rajoy en el 2012 y que lo que hace la Generalitat es compensar ese copago. ¿A quién? A los pensionistas, a los jubilados y a las personas con discapacidad, que son nuestros colectivos más vulnerables, con rentas bajas. Hemos llegado a 1 millón de personas que hoy ya no tienen que pagar ese copago, ¿no? Y la política de refugiados, que ahí la hemos visto muy implicada. Sí, fuimos... También digo con orgullo, fuimos el primer gobierno europeo que visitó los campos de refugiados en Grecia, en la isla de Lesbos y de Leros. ¿Qué tal la experiencia? Dura, muy dura, durísima. Durísima, pero también muy reconfortante, porque yo allí, aparte de pues visitar los campos, tuve un encuentro con voluntarios españoles de todas las comunidades autónomas. Hay mucho voluntario de España en Grecia, trabajando con los refugiados y en las costas de Turquía también. Y la verdad es que es la mejor cara de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, pues fue un viaje muy agridulce, muy duro por la situación que se vivía allí, pero también muy reconfortante por los voluntarios y por la gente que vivía en las islas, ¿no? En Lesbos, por ejemplo, para que los espectadores se hagan una idea, viven 90.000 personas. Y el año pasado llegaron 460.000 personas a la isla. Es como si a la Comunidad Valenciana de repente llegaran 20 millones, 25 millones de personas, que nos hagamos una idea. Y sin embargo, les abren sus casas. Hay señoras mayores, muy mayores, que tienen las casas llenas de biberones para cuando llegan con bebés, porque llegan aterrados de mantas. Hay que vivirlo esto. Esto hay que vivirlo. Esto es hermoso, ¿no? Y luego yo también estoy muy orgullosa, por la parte también de gestión propia de mi Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, de lo que hemos avanzado con las personas en situación de dependencia. Queda mucho por hacer, obviamente, pero nosotros nos encontramos 45.000 personas en lista de espera, que teniendo derecho a la dependencia no están dentro del sistema. Nos hemos propuesto eliminar esta lista de espera en 3 años, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos, los dependientes cobraban con 3 meses de retraso. Hoy cobran a final de mes, como cualquiera cuando acaba su mes de trabajo, ¿no? Cuando nosotros llegamos, la retroactividad, es decir, el tiempo de espera entre que alguien solicita la dependencia y se la conceden, ese tiempo de espera, primero el Partido Popular no lo pagaba cuando estaba en el gobierno. Después, como los tribunales les obligaron, lo fraccionaban. Y había personas que no iban a cobrar esa retroactividad hasta el 2019. Hoy han cobrado todos. Y mañana, no sé si nos lo va a anunciar, va a presentar, tenemos entendido, en esa rueda del Consejo que dará como portavoz un decreto ley sobre la renta garantizada. Esto también era una asignatura pendiente que avanzó incluso Mónica Oltra en el periodo de elecciones. ¿Qué va a suponer esta medida? Vale, ha tardado. Ha tardado porque pensábamos que podíamos solucionarlo sin este decreto ley, porque al fin y al cabo el decreto ley es una medida extraordinaria. A mí no me gusta hacer uso de una medida que nos da una prerrogativa al gobierno para agilizar algo que después va a ser una ley. Es verdad que después pasa por las Cortes y las Cortes la convalidan, pero tiene que estar muy justificado. Nosotros cuando entramos oficialmente había 14.000 personas en lista de espera, después nos encontramos casi 6.000 expedientes ocultos que no estaban contabilizados, con lo cual teníamos 20.000 personas que habían solicitado la renta garantizada de ciudadanía, que es esa renta que la gente solicita cuando ya no le queda nada. No tiene la prestación del paro, no tiene subsidio, no tiene nada. 20.000 personas es mucho, ¿no? Hemos conseguido rebajar casi un 25%, alrededor de un 23, 23,5%, esa lista de espera, pero no es suficiente. Además, esto es algo que yo llevo muy clavado porque me hubiera gustado ir más rápido en y no ha podido ser. Y no ha podido ser. Y el decreto ley lo que permite es, hay un trámite en medio, que nosotros decimos que es el plan de inserción familiar, que es previo a que te paguen la renta. Y nosotros hemos dicho, si en 2 meses ese plan no está, la renta se paga igual. Y después ya los servicios sociales intervendrán con la familia y harán ese plan. Pero lo que no puede ser es que aquí alguien que no tiene
para mantener a su familia, tenga que estar esperando una burocracia por una administración que es lenta, que le falta personal y que tiene procesos demasiado Será lentos. realidad a partir de entonces. Mañana nos lo anunciará en esa rueda del Consejo. Tenemos muchas preguntas de colaboradores, de periodistas, de alcaldes, incluso de alguien de la oposición que esta noche quieren preguntarle. Vamos, si le parece, con algunas de ellas. La primera, la de la presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, tenía una pregunta para nuestra invitada hoy en especial, la vicepresidenta del Gobierno. Escuchamos a Isabel Bonich. Bien, pues a mí me gustaría preguntar a la señora vicepresidenta y consellera de Bienestar Social y Políticas Inclusivas cómo valora el hecho que el miércoles la Mesa de Entidades por la Solidaridad e Integración de Inmigrantes en la Comunidad Valenciana sacase una nota que creo que bastante dura, diciendo o poniendo de manifiesto que durante 10 años nunca se había producido la situación que se produce este año, gobernando ellos, el gobierno del Titanic, y gobernando la señora Oltra, de que no han salido las convocatorias públicas. Me gustaría que explicase si hay razones para esto y qué opina y qué piensa de estas afirmaciones hechas por la sociedad civil, por las entidades de integración a los inmigrantes que tanto hacen en esta comunidad. Ahí está la pregunta. Bueno, señora Bonich debería aprenderse los nombres de la Consellería y del Gobierno, ¿no? Sí. Es la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y es el acuerdo del Botanic. Vale. Uno empieza así el respeto, ¿no? Respetando los nombres que son oficiales, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, las entidades tuvieron razón en su crítica. Y las cosas son así. Yo no voy a hacer como hace la señora Bonich, como hace el Partido Popular, de no aceptar las críticas. En este caso tienen razón. Lo que pasa es que es cierto que nosotros hemos estado en contacto con ellos, hemos tenido 6 reuniones advirtiéndoles que íbamos tarde en la convocatoria de las subvenciones, porque estamos hablando de una convocatoria que, por cierto, hace una semana ya se publicó, ya salieron, pero es verdad que hemos llegado tarde. También es cierto que esta convocatoria es para 2 años, al contrario de cómo se hacía antes. El hecho de hacer estos cambios también nos ha ralentizado, porque cuando se producen este tipo de cambios en las convocatorias, el proceso se hace más largo. ¿Con esto qué ganamos? Que las organizaciones ya saben el año que viene con cuánto dinero contarán, ¿vale? Nos evitamos papeleos a las organizaciones y gestión, y que se dediquen a atender a los inmigrantes, que es lo que primordialmente además es su objetivo, y quitarles de encima gran parte de gestión que al final les quita tiempo y les quita dedicación. Y en ese sentido, bueno, las de este año han salido tarde, las del año que viene ya han salido este año. Bueno, pues contestada. Y luego, otra cosa también, que yo no me quiero justificar, pero las cosas son como son. El Partido Popular aprobó una ley, la Ley 1/2015, la aprobó a principios del 2015, cuando ya sabían que no iban a gobernar, que es la ley que yo he bautizado como para lo que me queda de estar en el convento. Vale. Y esa ley lo que hace virtualmente es ingobernable cualquier acción de gobierno. ¿Por qué? Porque burocratiza todo proceso, una orden, un decreto tarda 6 o 8 meses. Es verdad que hemos pagado la novatada y quizá teníamos que haber tenido la picardía de haber modificado esto antes. Lo primero que teníamos que haber hecho es haber modificado esta ley, pero no fuimos tan mal pensados. Sabíamos que nos habían dejado una comunidad en ruina y sabíamos que esto del respeto institucional no lo tenían muy asumido, como la señora Bonich cuando nos cambia los nombres. Lo que no sabíamos que iban a llegar a la traición de aprobar una ley para que el gobierno que entrara, que no iba a ser del Partido Popular, tuviera la vida complicada y no pudiera llevar a cabo una acción de gobierno eficaz. Y ahora, desde luego, en Torrevieja, una de las conclusiones ha sido que esta ley hay que cambiarla. Hay que cambiarla, modificarla, y así se va a hacer. Y así se va a hacer. Más preguntas, en este caso de un periodista, estuvo con nosotros también en las tertulias de Agora y quiso dejar esta pregunta para nuestra invitada. Senyora vicepresidenta, jo voldria preguntar-li 2 coses. Bueno, en realitat és la mateixa pregunta, però en 2 parts. La primera, què va pensar vostè aquell dia que en les Corts la senyora Bonich li va dir al president tanque els ulls, imagine que pot formar govern sense necessitar el suport de Compromís. Esta seria la primera part de la pregunta. I la segona part, pensa vostè que al llarg del que resta de legislatura el senyor Puig tancarà els ulls? Gracias, Vicent Climent. Buena pregunta. Sí, es una pregunta curiosa. Sí, es verdad que cuando oí a la señora Bonich, bueno, igual que cuando le he oído ahora, ¿no? Hablar en estos términos, cuando probablemente lo que debería es hacer un poco de examen de conciencia, ¿no? Y ser un poco menos atrevida, ¿no? Porque atreverse a preguntar sobre la política de inmigrantes
cuando el conseller del Partido Popular que llevaba la política de inmigración está en la cárcel, ya es ser atrevida, ¿no? De la misma manera, decirle esto al presidente Puig, decirle que cierre los ojos y se imagine un gobierno sin nosotros, pues, y además diciéndole que la que quiere estar es ella, pues también es muy atrevido, porque yo creo que ella lo que se debe dedicar, y para eso los ciudadanos la han puesto en la oposición, es a limpiar su partido. Esto es lo que tiene que hacer la señora Bonich, limpiar su partido. Los ciudadanos la han puesto en la oposición porque, obviamente, hace falta una pluralidad de partidos y un partido conservador, pero que no esté instalado en la corrupción, que no esté instalado en la indecencia. Y ese es el gran trabajo, el gran trabajo titánico que tiene la señora Bonich, al que se debería dedicar. Tiene la voz mucho más alta y larga que la memoria. Bueno. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, el señor Puig y yo tenemos los ojos bien abiertos siempre. Y nunca cerrados. Y una relación que ha ido mejorando, me imagino, desde el principio a ahora, después de 366 días, me imagino. ¿Qué piensa Mónica Oltra cuando se dice, porque se dice en tertulias políticas, incluso en crónicas del periódico, que Mónica tiene mucho más impacto que Ximo Puig, que le hace sombra al presidente? ¿Esto lo ha escuchado alguna vez? Sí, bueno, también se despiertan ahí imaginarios muy machistas, ¿sí? ¿No? Como, pues como los que todos estamos pensando, ¿no? Y que yo no quiero repetir, no los quiero alimentar. No, el presidente y yo lo que hacemos es apoyarnos mutuamente, porque esto no es fácil, ¿eh? Y hay días buenos, hay días no tan buenos y hay días muy malos. Y entonces yo supongo que esto no se acaba de entender, pero la verdad es que él y yo conectamos muy bien desde el momento que nos sentamos a hablar, él y yo solos, ¿sí? Y se apagó el ruido, ¿vale? De los primeros Afortunadamente días. se dio ese Sí, momento. También lo buscamos, ¿verdad? También lo buscamos. En aquel momento nosotros conectamos y supimos que nosotros íbamos a estar conectados y aquello era para 4 años, pasara lo que pasara. Y por lo tanto esto puede haber gente que no le guste, pero es una relación muy sólida, no solo a nivel político, sino también a nivel personal. Que hace mucho. Pues aclarado este punto. Vamos con resultados que los tenemos frescos de las pasadas elecciones generales, y aquí lo reconoció la propia vicepresidenta, en este caso Mónica Oltra, de Compromís. A la valenciana no funcionó. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el análisis? Porque han habido un total de 9 escaños, 673.549 votos, consiguió menos votos pese a la unión también con Esquerra Unida. ¿Cuál es la interpretación que se hace? ¿Quizás por el desgaste de gobernar? No, yo creo que aquí, yo no diría que no funcionó, ¿eh? Yo esa frase no la he dicho nunca. Sí que es cierto que probablemente las expectativas y las esperanzas eran muy altas, ¿no? Y también tengamos en cuenta que si vemos la trayectoria electoral de nuestra formación política, claro, el resultado es espectacular, si lo vemos en perspectiva histórica. Correcto. Porque nosotros hemos pasado a ser formaciones supuestamente minoritarias a ser formaciones de gobierno y a consolidarnos como tal. Después, respecto del 20 de diciembre, nosotros el 20 de diciembre obtuvimos 9 diputados, ¿sí? El 26 de junio 9 diputados. Pero si en votos sí que se produce una bajada. Bueno, sí, pero también en general hubo más abstención, hubo 7 puntos más de abstención. Entonces no podemos comparar el mismo número de voto cuando hay un voto general menor. Quizás las expectativas estaban altas. Eran más altas. Y triplicamos senadores. Pasamos de 1 a 3 senadores, es decir, nuestro resultado mejoró. Yo esa misma noche lo reconocí, digo, y lo dije, digo, mirarnos las caritas, la vuestra, la mía, porque yo creo que en política hay que ser sinceros, claro, y como en la vida, sí, efectivamente. Pero porque esperábamos más, claro que esperábamos más, y sobre todo esperábamos que el partido de los corruptos no mejorara su resultado, y menos en esta comunidad. Tenemos que tener en cuenta que por Castellón volvemos a enviar un diputado valenciano imputado por corrupción. A mí esto me da vergüenza. ¿Se arrepiente de esa frase que causó tanto revuelo? ¿Cuál? Con la del cantante Francisco. Su frase de no entendía que ganara un partido corrupto, y la repercusión que tuvo con el Twitter, con el cantante, todo esto, bueno, este capítulo desagradable, ¿no? Sí. No, yo lo que dije es que teníamos que reflexionar. ¿Vale? ¿En qué medida no habíamos sabido explicar nosotros a los ciudadanos? Claro, quizá falta pedagogía, como usted dijo. Yo hablé de pedagogía, ¿no? Y que a mí me costaba entender cómo se votaba un partido que envía a corruptos a las instituciones, que nos ha robado. Y yo decía, oiga, es que usted le daría la confianza a una persona que entra en su casa, le fuerza la puerta y le roba las joyas de la abuela, ¿verdad que no? Pues la corrupción es lo mismo, solo que fuerzan digamos la caja de todos y nos roban lo de todos, ¿no? Y entonces yo decía, yo eso no lo entiendo. Luego,
algo habremos hecho mal nosotros en explicar cuando esto sigue ocurriendo. Y yo lo puse un poco en el foco como una autocrítica, desde luego no una crítica a los votantes. Porque se entendió mal, yo creo. Bueno, no lo sé, o a lo mejor también me expliqué mal, que yo creo que siempre tenemos algo de participación en lo que pasa. Aquello se magnificó, entre otras cosas, porque el Partido Popular lo entendió como un insulto a los votantes. Y yo lo dije en las Cortes y se lo dije a la señora Bonich, digo, mire, yo tengo todo el respeto por los votantes, no tengo ningún respeto por los dirigentes como ella, que ponen a corruptos en las listas. A mí eso me parece terrible, porque seguimos... Si el gobierno del Botanic ha conseguido en un año exportar buen gobierno y que Madrid, todo el mundo hablara del gobierno a la valenciana como un modelo bueno, como un modelo de prestigio, y eso supera esa mala fama de corrupción que hasta entonces teníamos en la solo se valenciana. hablaba de los valencianos para hablar de corrupción y ahora se habla de buen gobierno, pues volver a enviar a un diputado, digamos, presuntamente corrupto al Congreso, nos vuelve a poner en el foco de la corrupción, que es de donde nosotros queremos salir. Está claro. Más preguntas de invitados. Otro periodista, Pere Valenciano, le lanzaba esta cuestión a la vicepresidenta del Gobierno. Yo le preguntaría a Mónica Oltra si no pensa que, a pesar de lo que podria ser una qüestió molt curiosa, però si Compromís no té ara una oportunitat de donar el suport al Partit Popular a nivell nacional a canvi d'inversions en la Comunitat Valenciana, com feia tradicionalment Convergència i Unió i el Partit Nacionalista Basc. ¿Impensable esto? Yo no creo que nunca nada sea impensable, pero es cierto que dar el apoyo a un partido tan manchado de corrupción es muy peligroso para un país. Porque cuando la corrupción se instala en las instituciones y se instala en el partido de gobierno y ese partido tiene poder, se acaba en un estado fallido, como hay otros estados en el nivel internacional, en nuestro entorno occidental, que son estados fallidos auténticamente, donde la corrupción se ha hecho con todo. Aquí tenemos un presidente del gobierno que se sienta en sillas en su sede de Génova pagadas con dinero sucio, de tramas corruptas, que cobraba sobres. Y esto está acreditado, contado y escrito por periodistas muy prestigiosos y está en los sumarios del caso Gürtel, ¿no? Es muy peligroso darle apoyo a un partido corrupto. A partir de ahí, para mí esa es la línea roja. Después, claro que se pueden negociar inversiones y nosotros, desde Compromís y desde la candidatura a la valenciana, vamos a seguir defendiendo un sistema de financiación justo para los valencianos. No queremos ser más que nadie, pero lo que no podemos ser siempre los últimos. Lo que nos toca, lo que nos toca, que es recibir. ¿Por qué? Porque los valencianos somos más pobres que el resto de España. Nosotros tenemos un 12% menos de ingresos que la media. La renta per cápita la tenemos 12 puntos por debajo de la media española. Y sin embargo a esta comunidad llegan casi 260 euros menos por valenciano que a otras comunidades. Si esto no se resuelve, ¿peligra la sanidad, la educación en la comunidad valenciana? Si esto no se resuelve, la financiación, la deuda histórica, la deuda, nosotros dedicamos una cuarta parte de nuestro presupuesto de la Generalitat a pagar los intereses de la deuda. Es una consellería más. Hombre, es 4 veces el presupuesto que tengo yo para atender dependencia, para atender a nuestros menores, a nuestros mayores, a la violencia de género. Nosotros pagamos 4 veces lo que yo dispongo en la consellería para hacer políticas sociales. Solo para la deuda. Solo para los intereses de la deuda. Eso es insostenible, porque ahora los tipos de interés están como están, pero imagínense que suben un poco los tipos de interés. Esto hace bola, ¿no? ¿Saben? Cuando uno entra en un problema, la deuda se te come y los intereses se te comen. Hay que pedir que nos regularizar la deuda que es debida a la infrafinanciación. No diga la deuda que generaron estos señores del partido de la señora Bonich por corrupción y por su mala cabeza y por el despilfarro, la Fórmula 1, la Copa América y todas estas fiestas que nos traían aquí y de las que desviaban bastante dinero. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la deuda que se ha generado porque el Gobierno de España no nos financia suficientemente. ¿Vale? Y las inversiones. Es decir, 3 elementos: financiación, regularizar la deuda y las inversiones. Oiga, ¿cómo es posible que para ir de Castellón a Valencia
un día tendrán que coger muda cuando salgan de Castellón, porque tendrán que hacer noche por el camino, si es que tardan más que de ir de Valencia a Madrid. Y eso no puede ser. ¿Y esto si estuviera en un pacto, como nos planteaba el periodista, Claro. de decir Compromís apoyaría la investidura de Mariano Rajoy si nos dieran estas tres cosas a la Yo comunidad creo que esto hay que valenciana? negociar los presupuestos. Vale. Y la financiación hay que negociarla No es en el fácil abrir Congreso. el velo Claro, también de lo la bueno que tiene ahora mismo esta legislatura es que no hay mayoría absoluta y que el Congreso de los Diputados va a tener un papel político muy preponderante. Yo creo que desde ahí hay que defender la financiación de los valencianos, hay que defender las inversiones cuando toque discutir el presupuesto y hay que defender la regularización de la deuda. Pero yo en este momento a un partido tan podrido como el partido que dirige Rajoy, nunca jamás ligaría una investidura a ese partido. ¿Cree que el Partido Socialista se abstendrá finalmente? Pues habría que preguntárselo a ellos. ¿Pero usted qué cree que puede pasar? Bueno, hay parte, por lo que yo he leído sí. y me he informado, hay parte del Partido Socialista, Está hay parte de dividido. los dirigentes que sí que quieren y hay otra parte que no. A mí me parece que ligar el futuro por votando que sí o absteniéndose a un partido que nos ha instalado en la miseria, que mete la mano en la hucha de los pensionistas. Si es que Rajoy bajó los impuestos a los más ricos antes de las elecciones de diciembre y ese dinero que no entró de los más ricos, ahora se lo ha robado de la hucha a los pensionistas y eso compromete en el futuro las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas. Si es que Rajoy ha dejado por el camino a miles de personas, si es que Rajoy le escribió una carta a la Unión Europea, al señor Juncker, diciendo que después de las elecciones habría recortes. ¿Y dónde va a haber los recortes? En sanidad, en educación, donde siempre han recortado. Yo no creo que se pueda pactar con un partido como este ni dejarle gobernar con la abstención, por lo menos los que están por unas políticas que pongan en el centro a las personas. ¿Cree que tendrían que tener unas nuevas elecciones entonces o intentar un pacto a la izquierda? Yo creo que hay que intentar un pacto a la izquierda. Yo creo que hay que intentarlo. Está difícil y sobre todo después los números no salen, ¿no? De nuevo. No salen y después del pacto en la mesa parece ser que Rajoy ya tiene con Convergencia pactado bastante sí. el tema, ¿no? Me hace gracia porque Rajoy decía que no todo vale para formar gobierno cuando Pedro Sánchez lo intentó, sí. lo intentó y que pactar con los independentistas era algo intolerable. Él parece ser que sí que lo puede hacer. A mí me parece que esto hay que desenmascararlo. Fernández Díaz, el ministro de las Escuchas, dijo que era letal para España que se pactara con los independentistas. Bueno, pues parece ser que cuando lo hace el Partido Popular no es letal, no se ha muerto nadie y Ana Pastor es presidenta del Congreso, ¿verdad? No solo no es letal, sino que ellos tienen ahora una presidenta del Congreso. Yo creo que aquí hemos de reflexionar también las izquierdas de cómo, según quién pacta, está bien hecho o no. Bueno, pues lo seguiremos, me imagino como lo está siguiendo la vicepresidenta, paso a paso lo que pueda ocurrir. 3 preguntas muy rápidas de alcaldes, porque ellos también son protagonistas, lo han sido durante la temporada y han querido hacer preguntas directas a la vicepresidenta. La primera del alcalde de Alzira. Bé, Mònica, quina previsió té la teua conselleria per assumir la gestió i el finançament de totes les residències per a majors que tenim als municipis? Bueno, nosotros lo que hacemos con las residencias es concertar las plazas, ¿vale? Porque con las públicas. No sé si el alcalde se está refiriendo a las públicas o a las residencias privadas, porque no lo ha concretado en la pregunta. En cualquier caso, nosotros concertamos las plazas. Aquí tuvimos otro problema en febrero, de esto de la ruina en diferido y el mal gobierno, porque si algo he aprendido en este año es que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana pulverizó el tópico de que la derecha gestiona bien. Entonces, en febrero hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que dice que el modelo de residencias, el modelo Cotino-Blasco de residencias, era un modelo que tal como se estaba llevando a cabo no era legal, no era adecuado, no era legal. Y que no se podía favorecer a unas determinadas empresas, porque al final lo que hay detrás de esto son unas empresas que hacen negocio y que quieren ganar dinero. Bueno, a partir de ahí estamos rehaciendo todo el sistema de las residencias de mayores. Lo primero que hicimos fue concertar todas las plazas públicas, es decir, no tiene sentido tener una plaza pública vacía y pagar a una residencia privada porque pagas 2 veces, porque tu plaza la pagas igual, porque tienes que pagar el personal, tienes que abrir la puerta todos los días, tienen que estar los fisioterapeutas, tienen que ¿Duplicas? Duplicas, claro, pagas tu plaza y pagas a la privada. Todas las plazas públicas de las residencias municipales y la parte que haga falta de más y que no podemos cubrir con plazas públicas porque no tenemos suficientes, bueno, desde luego, si hay una colaboración con las empresas privadas, será sobre la base, primero, de que sea legal y de que todas las empresas tengan las mismas oportunidades. No puede ser que aquí unas empresas, porque eran amigas
de los que entonces gobernaran tuvieran una ventaja y unos beneficios en detrimento de otras empresas que tienen que tener las mismas oportunidades. Vale, pues aclarada la respuesta. Más preguntas de otro alcalde, en este caso de Massamagrell, Paco Gómez. Vicepresidenta, yo le haría 2 preguntas, no una, 2. La primera, ¿por qué en algunos sitios es tan fácil gobernar con ustedes y en otras es tan difícil tenerlos incluso en la oposición? Y la otra, si van a seguir aumentando las ayudas de dependencia que tanto necesitamos los ayuntamientos, como se han hecho ahora en las mancomunidades que se han aumentado. Bueno, 2 preguntas. Sí. Bueno, la primera, vamos a ver, esto siempre uno tiene que preguntarse qué participación tengo yo en esto. Yo, por ejemplo, yo gobierno y trato a los diputados y diputadas de la oposición como a mí me hubiera gustado que me trataran cuando yo estaba en la oposición. Yo creo que esto es muy importante, para mí es un paradigma moral, ¿no? Es una guía de vida. A mí no me gusta que me hagan lo que a mí no me gusta o sea, a mí no me gusta hacer lo que a mí no me gusta que me hagan, ¿no? Eso es lo primero. Por tanto, bueno, ahí no sé, probablemente haya alguna incompatibilidad. En algún ayuntamiento, que las hay de todos los colores políticos. O una incompatibilidad personal, pero yo la reflexión que le traslado es que esto siempre, 2 se pueden llevar bien si uno, no. Si uno quiere y el otro también. Se trata de que los 2 quieran llevarse bien. Diálogo, paciencia, escuchar al otro, que en la política se habla mucho y se escucha muy poco, transigir, asumir que nadie tenemos la verdad absoluta. Y esto pues son los mimbres con los que se construye el mestizaje y se construyen las buenas relaciones. Y en cuanto a la segunda, si van a seguir las ayudas, como nos comentaba. Bueno, ahí nosotros una de las medidas también que yo creo que son más importantes en estos 366 días, porque fue año bisiesto el año, es que las ayudas a dependencia antes, cuando gobernaba el Partido Popular, cuando se acababa el presupuesto, se acababan las ayudas, ¿vale? Y ya no se tramitaban más. ¿Nosotros qué hicimos? En el presupuesto del 2016, porque cuando nosotros entramos en el 2015 tuvimos que acabar el año con el presupuesto del Partido Popular y hasta el 2016 no entró nuestro presupuesto. Correcto. Que se aprobó a final de año. En ese presupuesto ya lo que se dice es, oiga, primero está el derecho y el dinero tiene que alcanzar para el derecho. Y si no hay para otras cosas no las habrá. ¿Vale? Pero un derecho como la renta garantizada o como la dependencia tiene que tener siempre la cobertura de presupuesto y por tanto, aunque se acabe la partida que nosotros hemos presupuestado, se amplía el crédito, porque la ley de presupuestos contempla que sea un crédito ampliable. Es decir, que si el cálculo que se ha hecho del presupuesto se ha quedado corto, da igual. A la gente se le va a seguir atendiendo la ayuda de dependencia. Con lo cual no peligra. No peligra. Y después a los ayuntamientos lo que hemos hecho también es aumentar sobre todo las partidas para que puedan reforzar sus servicios sociales de base. Y esto nosotros queremos sostenerlo porque para el año que viene entramos también en un proyecto muy ambicioso que es que en toda la comunidad, hemos empezado por la provincia de Alicante este año, que la valoración ya la están haciendo los servicios sociales municipales, los de base, lo cual nos ha permitido pasar de 5 valoradores que había en la provincia de Alicante a 100. ¿Vale? Y quitarnos de encima esa lista de espera de personas que aún están esperando la valoración en dependencia. Que sea más ágil la administración. Más ágil y que sea más cercano y que estén en tu... ¿Quién te va a conocer mejor a ti que tu trabajador social, que el equipo que te atiende en los servicios sociales? Y el año que viene queremos que esos equipos de valoración sean multidisciplinares. ¿Vale? Que haya personal sanitario, que haya trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, para que den una visión mucho más integral. Bueno, pues aclarada también la pregunta a nuestro alcalde de Massamagrell. Último alcalde, el de Paterna. Juan Antonio Sagredo también tenía una pregunta para Mónica Oltra. Hola, vicepresidenta. Me piden que te haga una pregunta, como hace bien poquito que nos hemos reunido y hemos tratado temas muy importantes de Paterna. Ahí me gustaría pues, salirme un poquito del guión y sé que siempre estás alardeando de que eres paternera, algo que me llena de orgullo a mí también. Te lanzo la pregunta. Esta legislatura veremos a Mónica Oltra entrar a la Cordá junto a mí en el cajón que tengo como alcalde. Lo sabía, decía la vicepresidenta. Sabía que me iba a hacer esta pregunta. Bueno, además es una pregunta divertida. Sí, estuve hace poco con él tratando un tema de una residencia que queremos abrir también en Paterna, que se quedó empantanada también el edificio, lleva cerrado. Bueno, todo esto que nos hemos encontrado empantanado y estuvimos con los afectados y bueno, muy bien. Y además yo tengo una muy estrecha relación con él.
Bueno, alcalde, yo qué sé, si tú me enseñas y me tendré que atrever, ¿no? Porque no ha ido, o sea, el año pasado estuvo. Sí, pero él lo que quiere es que entre. Ah, que él lo que me está pidiendo es que entre. Esto no lo había entendido yo, entrar a la Cordá. No es lo mismo, claro. A ver lo que dice, que esto se queda grabado. Se lo va a pensar. Yo ya le dije que no era tan valiente a lo mejor, pero en fin, yo si él me asegura que él me va a enseñar y que no me va a pasar nada, si él me lo asegura, ¿sí? Yo entro. Bueno, por cierto, tengo que decirle que este año vamos a estar ahí nosotros, porque hacemos la realización de la Cordá, así que yo voy a estar controlando esto. Pero no sé si este año, este año no sé si me va a dar para tanto. Bueno, se lo va a pensar. Ha dicho en esta alcalde. Legislatura, Vale. aún me quedan 2 años para pensármelo. Alcalde se lo piensa y le contesta, no la pongamos en un aprieto. Que me enseñe a tirar y yo... Últimos minutos, si no quisiéramos terminar la entrevista sin hablar de Radio Televisión Valenciana. Se han dado pasos muy importantes, un pleno histórico la semana pasada con la aprobación de esa ley. Ya tenemos también nombres, caras que van a dirigir ese nuevo ente. ¿Cuál es la hoja de ruta? Aunque hay cosas que se complican. Hoy leíamos que Ciudadanos ha dado marcha atrás, que sabrá el próximo 27 de julio si da el apoyo al nombre dado. Satisfacción también... Aquí hay un poco de embrollo jurídico, si me permite la expresión. ¿No se deberían haber esperado a la resolución judicial o había que esperar demasiado? ¿Qué piensa en todo esto? Es complicado. Este es otro de los empastres, ¿no? Si te das cuenta, todos son empastres. Si es que no hemos tratado ni un tema que no haya sido un empastre que nos hayan dejado. Bueno, pues esto es un empastre judicial, es un empastre lo que se hizo con los trabajadores y que al final pues, pagaran los trabajadores una nefasta gestión de la dirección, una historia de manipulación, como así se ha concluido en la Comisión de Investigación del Metro, de saqueo, esos 1.300 millones de agujero que dejaron, ¿no? Bueno, es otro empastre, pero en cualquier caso. El problema del tema judicial es que es imprevisible. Que no sabemos cuándo estará esta resolución. No sabíamos cuándo iba a estar. Y la ley se empezó a tramitar hace ya tiempo. La ley, bueno, pues casi desde el verano pasado, que estaba, no tanto en trámite la ley, pero sí todo el diálogo con el sector del audiovisual, con el sector, con los extrabajadores incluso. Lo que pasa es que ahí el gobierno yo creo que tomamos una decisión muy sabia, que fue decir, oiga, nosotros queremos una tele pública y una radio pública que no sea lo que era antes, que no sea una tele y una radio del gobierno, ni del partido que gobierna o de los partidos que gobiernan, que sea de calidad, que represente a todos los valencianos. Todos no pensamos igual, todos no votamos igual, todos nos sentimos igual, pero todos tenemos que tener un reflejo en una televisión que sí que pagamos todos y que nos tenemos que ver reflejados en esa televisión. Luego, si no queremos que sea una tele del gobierno, lo primero que dijimos es ese debate a las Cortes. Y así ha sido. Y así ha sido. Y ahí están, con la representación de todas las formaciones políticas. Eso es, todas las formaciones políticas, pluralidad, todas las maneras de pensar, y ahí es donde se ha dado el debate sobre la nueva televisión y la nueva radio, y el gobierno se ha mantenido al margen. Con lo cual, cuando leemos titulares de si no se ha cumplido con los extrabajadores, promesas que se hicieron en su momento, no se ha podido hacer, porque como acaba de explicar, se ha teledirigido a esta parte. Efectivamente, esto es algo que se ha organizado en las Cortes y yo creo que eso ha sido un gran acierto. Porque cuando uno, digamos, hace una declaración de principios y dice yo no quiero que la televisión o la radio públicas sean gubernamentales, lo mejor es sacar las manos incluso del proyecto de ley y que sea una proposición de los partidos en las Cortes. Viendo. Así es que ahí está y ese es un tema que de momento sigue en las Cortes. Bueno, pues nos hemos salido de tiempo, me dicen mis compañeros, pero era lógico. Quería mostrarle un vídeo porque dicen que ellos, los más pequeños, nunca mienten y que siempre dicen la verdad. Así que nos hemos ido a ellos, a los niños valencianos, y les hemos preguntado ¿quién es Mónica Oltra? La actora. Sí, la veo en la tele. Pues creo que es una política que sale mucho en la tele porque en las revistas que tiene mi abuela sale mucho su nombre. Me parece una jefa, pero me parece un poco más que sale en la tele, me parece. Yo creo que Mónica es la reina de Valencia. Creo que Mónica Oltra debería mandar más. Debería mandar más. Bueno. Hay que coger los consejos de los pequeños. La reina de Valencia, ¿le ha gustado esto? Me ha encantado lo de la reina de Valencia, me ha encantado. Suena bien. Pues muchas gracias, porque seguiríamos horas y horas hablando de temas de actualidad,
pero no nos dan para más. Bueno. Le esperamos, ha tardado un año, Bueno. lógico también, porque cambia mucho la vida. Sí, Me imagino que como sí, cambia un vicepresidenta, con muchas obligaciones, Sí. la esperamos pronto, no tarda un año en venir. No, no tardaré tanto. Y muchas gracias por este último regalo de los peques, que ellos sí que son los reyes y las reinas de la casa. Muy bien, pues gracias, buenas noches. Gracias. Así cerramos la temporada con la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra. Volvemos en septiembre, así que pasen un feliz verano, que desconecten, que nosotros también vamos a intentarlo. Gracias por estar ahí, esto ha sido Ágora. Buenas noches, buena nit. Los ayuntamientos van a poder, por una parte, decidir qué caminos van a adecuarse. Por otra parte, si así lo desean, adquirir maquinaria que garantice el mantenimiento posteriormente. Y también realizarlo a través de la contratación directa del propio ayuntamiento. Un repte pendent, que és derribar les parets on es produeixen les agressions, on es produeixen els assassinats. La violència de gènere és algo que ens impacta a tots i a totes. Entendemos que esta exclusión no se ajusta al ordenamiento jurídico, iniciaremos las acciones legales pertinentes y exigimos al Gobierno valenciano que rectifique y que aplique de verdad políticas inclusivas.